Muy bien, entonces, bueno, las definiciones de edema también son diferentes en algunos aspectos, pero cualquiera que ustedes utilicen es válida, ¿no? Pero la más fácil que yo he encontrado es esta, ¿no? Es un aumento de volumen a nivel del intersticio que se manifiesta clínicamente por el signo de la fobia, ¿no? Tú presionas esa zona del edema y queda un orificio, queda un hoyuelo, ¿no? Es el signo de la fobia. Entonces, nosotros, como causas de edema, vamos a tener diferentes causas. Podemos tener, en este caso, como una elefantiasis, ¿no? Producto de una obstrucción crónica del sistema linfático, ¿no? Podemos tener un paciente con ascitis, secundario a una cirrosis crónica, por ejemplo, una hepatopatía crónica, un paciente con ascitis. Podemos tener de repente un paciente con anafilaxia, ¿no? Hizo una anafilaxia y empieza a edematizarse todo, ¿no? O podemos tener de repente procesos un poco más agudos como una trombosis venosa profunda. Tenemos pacientes de repente que usan anticonceptivos o pacientes que tuvieron un traumatismo o pacientes que tienen fenómenos protrombóticos y hacen una trombosis venosa profunda y se va a edematizar uno de los miembros inferiores. ¿Ok? Entonces, la definición más fácil es aumento de líquido a nivel de intersticio que se manifiesta por el signo de la fobia. Eh, si queremos hablar algo de fisiopatología, y esto de hecho que también lo saben más ustedes que yo, como resumen podemos decir que siempre hay un grado eh, de equidad entre las fuerzas intravasculares y las extravasculares, ¿no? La presión hidrostática y la presión oncótica deben estar ligeramente equilibradas, pero al final de todo siempre va a haber una extravasación de líquido al intersticio y ese líquido va a estar drenado pues por los vasos linfáticos, ¿no? Sin embargo, cuando uno de estos factores, ya sea la presión hidrostática o la presión oncótica, se altera notablemente, el edema puede ser muy manifiesto porque el tejido linfático no se va a dar abasto, no se va a ver dar abasto para poder reabsorber todo este líquido a nivel del intersticio y es ahí cuando se manifiesta el edema, ¿no? Generalmente se dice que debemos de tener aproximadamente 3 litros o 3 kilos de exceso de volumen, exceso de líquido para que tengamos un edema manifiesto, ¿no? Y el edema es un círculo vicioso. Si bien es cierto, este círculo vicioso al inicio es compensatorio, pero en algún momento permanece constante y va a generar un edema muy marcado, ¿no? Por eso que tenemos a veces pacientes que llegan en anasarca, muy edematizados, ¿no? Edema en miembros inferiores, en región sacra, en abdomen, en brazos, incluso en cara, ¿no? Entonces, hay pacientes que a veces no llevan un buen tratamiento o de repente olvidan que deben de acudir a sus controles o no son bien atendidos, sobre todo los pacientes abuelitos, y a veces llegan muy mal, ¿no? En anasarca, totalmente edematizados. Entonces, eh, nosotros sabemos que el edema, pues, es un trasudado, ¿no? Y puede producirse ya sea por un aumento de la presión hidrostática dentro del intravascular, ¿no? O porque la presión oncótica disminuye, ¿no? Esto va a generar, pues, líquido a nivel del intersticio y si se escapa volumen del intravascular al intersticio, el volumen intravascular, que es el volumen circulante efectivo, disminuye. Si disminuye el volumen circulante efectivo, se disminuye la cantidad de volumen a nivel de los vasos sanguíneos, significa que mi presión arterial va a disminuir. Mi presión arterial va a disminuir. Y como efecto compensatorio, se va a activar el sistema renina-angiotensina, sobre todo, ¿no? Y también el sistema arginina-vasopresina, que ambos van a retener agua, pero el sistema renina-angiotensina es principalmente el sistema que va a tratar de compensar esta depresión de volumen y por tanto retiene sodio y agua. Al final, sí va a haber un aumento de volumen plasmático, pero esto va a ocasionar que la presión hidrostática nuevamente aumente y el edema va a persistir, ¿no?
Entonces, hasta que no se solucione la causa principal, el edema va a ir incrementando progresivamente. ¿Ok? ¿Y qué es lo que debemos de evaluar en un paciente con edema, que tiene edema? Preguntarle cómo es el inicio de este edema. ¿Cómo inicio? Si es un inicio agudo. El inicio agudo, la mayoría de veces son traumatismos, ¿no? Un paciente que de repente sufrió un golpe, una caída, un esguince o una fractura, esa zona de lesión va a edematizarse de inicio agudo. Inicio progresivo puede ser, por ejemplo, un paciente con insuficiencia cardíaca crónica. Paciente con insuficiencia cardíaca crónica que ya tiene insuficiencia cardíaca derecha, va a empezar a edematizarse de manera ascendente. Primero va a empezar en miembros inferiores, ¿no? Luego va a subir a abdomen, va a generar ascitis, luego hepatoesplenomegalia y poco a poco puede ir generando edema también en miembros superiores. O de repente es un dolor, perdón, un edema ya que es crónico. El edema crónico, aquí su representante pues son los pacientes con enfermedad renal crónica o los pacientes con cirrosis hepática o con hepatopatía crónica, ¿no? Este edema está constante, permanente en el paciente, lo tiene de larga data, se acostumbró, se adaptó. Pero este edema en este paciente crónico con insuficiencia renal o con hepatopatía puede progresar en algún momento y se descompensa totalmente, ¿no? La localización, debemos de valorar, preguntar dónde está el edema. En cara, generalmente el mixedema, en el caso de pacientes con hipotiroidismo, ¿no? En pacientes también que tienen enfermedad renal crónica, de repente está en las manos, ¿no? Los pacientes con artritis reumatoide, algunos de ellos pueden tener edema en manos, o en aquellos pacientes con ácido úrico elevado que tienen tofus, ¿no? También pueden presentar edema en las articulaciones de las manos a veces, ¿no? En los tobillos, bueno, puede ir desde un paciente que tiene insuficiencia venosa crónica, o sea, las varices, o puede ser de repente un paciente con insuficiencia cardíaca, un paciente de repente con hipoalbuminemia, por ejemplo, ¿no? También, de repente ya está ascendiendo en los pacientes con insuficiencia cardíaca, asciende y se manifiesta también en las piernas. Verificar si hay edema en genitales. Esto habitualmente se presenta en pacientes con hepatopatía crónica, ¿no? Verificar si la localización está en abdomen, si hay ascitis. Si hay ascitis, pensar en hepatopatía, ¿verdad? O de repente está fuera de estas anteriores y está en la pleura, ¿no? El derrame pleural también podríamos considerarlo como un tipo de edema, ¿no? No es lo habitual considerarlo porque escaparía a la definición, ¿no? A la definición que ya comentamos, pero sería un tipo de edema, ¿no? Esto no necesariamente lo vamos a considerar, ¿ya? Tenemos que preguntar en qué momento es más predominante el edema, en la mañana, en la noche, en la tarde, o no se relaciona con el horario. Por ejemplo, la insuficiencia venosa crónica, los pacientes que tienen varices. El término varices es el término común, el término médico se llama insuficiencia venosa crónica. En estos pacientes, generalmente es al atardecer el edema, ¿no? El paciente amanece bien, con los pies, las piernas, los tobillos normales. Avanza el día y conforme avanza el día sienten pesadez en los miembros inferiores, sienten que se le empieza a hinchar y para el atardecer, al anochecer, tienen el pie bastante edematizado, ¿no? Tenemos que preguntar sobre la consistencia o nosotros examinar la consistencia de ese edema. Verificar si es un edema blando o duro. Cuando es un edema blando, es como un globo de agua prácticamente. El signo de la fobia es casi imperceptible. Se borra muy rápido el signo de la fobia o a veces ni se forma. En este caso, como representante está los pacientes que tienen pérdida de proteínas, ¿no? O sea, es decir, por disminución de la presión oncótica intravascular. Y aquí el representante está la hepatopatía crónica y la insuficiencia renal. El edema duro, allí está la trombosis venosa, la insuficiencia cardíaca como representantes, por ejemplo. Otros también pueden estar, ¿no? Hay que verificar cómo es ese dolor, el edema. Es un edema normal, que no hay cambios de coloración, es un edema rojo, pigmentado.
Aquí, pigmentado. Un edema pigmentado es en la insuficiencia venosa crónica. Un edema rojo es en la celulitis, o sea, un proceso infeccioso, ¿no? Cuando hay eritema. Sensibilidad es un edema doloroso, indoloro o tipo pesadez como la insuficiencia venosa. Doloroso como la trombosis venosa. O indoloro como la insuficiencia cardíaca, la cirrosis hepática y la enfermedad renal crónica. También hay que sentir cómo está esa zona del edema, si está caliente o frío. Caliente generalmente en el caso de una trombosis venosa, ¿no? O en el caso de una celulitis también. Si es que hay algún factor que incrementa o disminuye, los medicamentos. A su cabeza están los calcioantagonistas dihidropiridínicos, los calcioantagonistas dihidropiridínicos como el nifedipino, el amlodipino, ¿no? El nicardipino también, ¿no? Esos pueden producir edema. ¿Qué también produce edema? Los corticoides, ¿no? Los corticoides producen edema. Y si hay presencia de signos o síntomas adicionales, las telangiectasias en la insuficiencia venosa crónica, circulación colateral en la cirrosis hepática, disnea, ortopnea, ingurgitación yugular en la insuficiencia cardíaca, si hay intolerancia al frío en el hipotiroidismo, oliguria, anuria, de repente en el paciente con enfermedad renal, si hay tumoraciones o adenopatías en el paciente con neoplasia, ¿no? Esta es la escala para valoración objetiva del edema, el grado de edema. La mayoría de veces, siempre en los años anteriores hemos visto que y hasta la fecha, ¿no? Que en la historia colocan edema 1/3, una cruz sobre 3 cruces. Sin embargo, como se dan cuenta aquí, debemos de considerar sobre 4 la escala, ¿no? Una cruz es una depresión de 2 milímetros de profundidad, apenas detectable, y que rápidamente puede desaparecer la fobia, ¿no? La fobia rápidamente o inmediatamente desaparece, no demora mucho. Un grado 2 o de 2 cruces, decimos que nosotros al presionar se forma una fobia de 4 milímetros de profundidad y la desaparición de esta fobia no es bruscamente, sino se espera algunos segundos. Un edema de 3 cruces, la profundidad es de 6 milímetros y generalmente para desaparecer esta fobia tarda de 10 a 12 segundos. Y un edema de 4 cruces es más profundo, 8 milímetros de profundidad, y la demora para recuperar o desaparecer la fobia es más de 20 segundos. Esta es una de las escalas más objetivas que yo les podría recomendar que deben de utilizar para valorar edema. Aquí también hay una clasificación del edema. Podemos clasificarlo como si es bilateral simétrico o si es regional, unilateral o asimétrico, ¿no? En el caso de ser bilateral simétrico, podemos decir si es generalizado o solamente está en extremidades inferiores. Aquí puede haber algunas dudas o de repente no todos ustedes van a estar conformes. La insuficiencia cardíaca no necesariamente va a generar un edema generalizado, salvo que ese paciente con insuficiencia cardíaca se encuentre muy abandonado, sin tratamiento durante mucho tiempo y que llegue en anasarca, pues no, edematizado hasta la cara. Lo que sí les puedo aconsejar es que cuando ustedes vean un paciente en anasarca, que está edematizado, piernas, abdomen, región sacra, brazos, manos, cara, ojos, párpados, no piensen que es una insuficiencia cardíaca, porque la insuficiencia cardíaca sería muy extrema que llegue a ese tipo de edema de anasarca. Generalmente la insuficiencia cardíaca lo que da más es edema de miembros inferiores. Entonces, en este cuadrito, chicos, creo que la insuficiencia cardíaca debería de corresponder aquí, a extremidades de miembros inferiores, porque no necesariamente va a ser un anasarca, ¿no? En cambio, en la enfermedad renal, sí, el paciente puede llegar con edema de miembros inferiores, miembros superiores y en edema palpebral en párpados. En la cirrosis hepática también y en una desnutrición proteica también. En el caso de solo edema en miembros inferiores simétrico, yo
como les digo, pensaría como cardiólogo en insuficiencia cardíaca, pensaría en una paciente con enfermedad hipertensiva del embarazo, o sea, la preeclampsia, pensaría que es un fenómeno fisiológico producto de su propio embarazo. Recuerden que en el embarazo hay una compresión de la vena cava producto del crecimiento o aumento del útero, y al presionar la vena cava inferior el útero, pues la presión hidrostática de la vena cava aumenta, y esa presión hidrostática se transmite en sentido distal hacia los miembros inferiores, y la presión hidrostática va a generar fuga de líquido al intersticio, ¿no? Por eso que las pacientes gestantes, muy aparte de que puedan estar muy bien con su presión excelente, en las últimas semanas del embarazo o en el último trimestre van a tener edema de miembros inferiores. ¿Ok? Fármacos, ¿no? Los calcioantagonistas, como les mencionaba, va a producir edema, ¿no? Edema en miembros inferiores. Si pensamos de repente en, a ver, acá también mixedema, ¿no? El mixedema, que es acumulación de proteínas y agua debajo de la piel, sobre todo, ¿no? En el caso de pacientes hipotiroideos. El linfedema primario es cuando hay una enfermedad del tejido linfático y por tanto hay un buen drenaje, pues, de lo que hay a nivel del intersticio. Y el lipedema más que todo es lo que le llaman celulitis, pues, ¿no? La celulitis o el tejido adiposo de algunas zonas del organismo, de algunas zonas de nuestro cuerpo, se inflaman, ¿no? El tejido adiposo. En el caso de que sea unilateral, debemos de pensar, ¿no? Si solamente una pierna está comprometida, por ejemplo, yo tengo solamente un miembro inferior edematizado, tengo que valorar si no es una obstrucción venosa o si no es una insuficiencia venosa. Si es una insuficiencia venosa, no me preocupo mucho, le hago sus estudios y verificaré si realmente lo es. Pero si el paciente está con dolor y con aumento progresivo, pensaré que es una obstrucción venosa, una trombosis venosa. ¿Cuál es la diferencia entre las dos para aclararlos y que no se confundan? La obstrucción venosa o trombosis venosa, que es lo mismo, significa que un coágulo ocluyó una de las venas principales. Y si ocluye una de las venas principales del miembro inferior, se supone que la presión hidrostática aumenta considerablemente y el edema va a empezar a formarse y va a ser progresivo hasta que no se solucione la obstrucción. Entonces, el paciente característico de una trombosis venosa es aquel que viene y te dice: desde hace 2 días mi pierna está aumentando de volumen y también me está doliendo. El pulso arterial está normal, pero tú ves un miembro inferior edematizado, aumentado de volumen, ¿ok? En el caso de la insuficiencia venosa, este es un proceso crónico. Esta paciente dice: doctor, hace algún tiempo vi que tenía una vena dilatada en mi pierna y ahora ha empezado a hincharse. Y te dice: en la mañana amanezco bien, tranquila, pero en el atardecer o en la noche mi pie empieza a edematizarse. ¿Ok? También por inmovilización de una parte del cuerpo. Por ejemplo, ¿quiénes? Los pacientes que han sufrido un SB isquémico, un SB hemorrágico, o han tenido pues una hemiplegia, por ejemplo, producto de un infarto cerebral, de repente no movilizan el miembro inferior derecho. Si no movilizan el miembro inferior derecho, se va a empezar a dimatizar. ¿Por qué? Porque los músculos del miembro inferior y de los miembros inferiores sobre todo funcionan como bombas contráctiles para que el retorno venoso sea bien efectivo, ¿no? Acá ya estamos por terminar. Estas son las características del edema, por ejemplo, en una insuficiencia cardíaca, ¿no? Esta es una imagen del néter que ustedes seguramente lo han visto. Este es un paciente con insuficiencia cardíaca derecha. Miren los miembros inferiores relucientes, ¿no? Bastante dematizados. Se ve también el abdomen que probablemente esté con ascitis. ¿Ok? Si vemos los labios, está cianótico. Se ha marcado la yugular en el lado derecho, aquí, ¿no? En el lado derecho se ha marcado la yugular para hacernos saber que hay una ingurgitación yugular. Entonces, estos pacientes con falla cardíaca derecha pues hacen un edema gradual y progresivo, ¿no? Predominantemente en miembros inferiores.
Es un edema, no necesariamente es blando, ¿ya? Es un edema duro. Es blando cuando de repente está iniciando el proceso, ¿no? Pero después ustedes presionan y deja una huella, ¿no? Deja el signo de la fobia. Adicional a todo el edema puede haber todos estos síntomas, pues, ¿no? Reflujo hepatoyugular, cianosis perioral, puede haber de repente hepatoesplenomegalia, ¿no? Hay disnea, de hecho, ¿no? Eh, y si hacemos una plaquita de tórax, vamos a ver que las cavidades derechas del corazón están bastante dilatadas, ¿no? Esta es la aurícula derecha, no debería estar así, la aurícula derecha debe estar aquí, casi en el centro, debe ser recta, una línea recta, no debe ser esta como en este caso vemos, ¿no? Acá la punta del corazón también está levantada, que es un signo de dilatación del ventrículo derecho. El ventrículo derecho está aquí, en la parte de adelante, ¿ok? Y cuando hay una dilatación del ventrículo derecho, hace que el ápex se eleve. El ápex debe estar aquí abajo, aquí, a la altura del diafragma, o en la burbuja gástrica que le llamamos, ¿no? Pero cuando está por encima del diafragma, sospechamos que hay una dilatación del ventrículo derecho. Entonces aquí hay dilatación de cavidades derechas. Le hacemos un electrocardiograma y encontramos esto, ¿no? Un patrón, una morfología de bloqueo de rama derecha, onda R, S, R mayúscula y T negativa, propio de bloqueo de rama derecha, esto de acá. O encontramos una onda P pulmonale, una onda P pulmonale que en voltaje tiene más de 2 cuadraditos y medio, ¿no? Y en el caso de la insuficiencia renal, por ejemplo, hemos tomado como el síndrome nefrótico, que es un edema que inicia progresivamente, se presenta un edema en diferentes zonas del cuerpo, empieza en miembros inferiores, luego va a párpados, a cara, también puede ir a manos. El edema en este caso, a diferencia de la insuficiencia cardíaca que es duro, en este caso es un edema blando. Muy aparte de ello, va a ir con proteinuria, la función renal está bastante alterada, la albúmina sérica disminuye considerablemente, ¿no? Y ese es el caso de un paciente que tiene una hepatopatía crónica. El edema también es progresivo conforme la función hepática disminuye, el edema cada vez va aumentando. La zona donde predominantemente se produce el edema es en el abdomen, ¿no? Se produce una ascitis, hay circulación colateral, ¿no? Hay venas bastante dilatadas en sentido longitudinal al abdomen, producto de la hipertensión portal, ¿no? Como ya no hay función hepática y todo es un tejido fibrótico, la presión de la arteria portal está bastante eh, aumentada y por tanto hay circulación colateral que son las venas normales que se han dilatado, ¿no? Que se han dilatado. Asociado a ello, de hecho que hay eh, arañas vasculares, ¿no? En la cara, puede haber eritema palmar, tenar o hipotenar. Tenemos edema también en miembros inferiores. Hay ictericia, de hecho hay ictericia por hiperbilirrubinemia. Y podemos tener el clubing digital, ¿no? O los dedos en palillo de tambor, que propio es de los pacientes con hipoxia crónica, pero en el paciente con insuficiencia hepática o hepatopatía crónica también puede darse, ¿no? Incluso el clubing digital puede presentarse de etiología no determinada, o sea, un paciente puede estar totalmente sano, pero tiene este tipo de dedo, ¿no? Los dedos en palillo de tambor con la uña en vidrio de reloj. Y para finalizar, también podemos tener un ejemplo de una paciente que está gestando, embarazo. El edema puede ser producto del embarazo, o sea, un fenómeno fisiológico, puede ser producto de la preeclampsia, ¿no? Y en las gestantes tenemos que tener en cuenta esto, la insuficiencia venosa o el riesgo de una trombosis venosa. Entonces, toda paciente gestante tiene que ser evaluada, los miembros inferiores, para que verifiquen si hay insuficiencia venosa, o sea, venas dilatadas, o está empezando a tener una trombosis venosa, ¿no? Hay que tener bastante cuidado con nuestras gestantes. Aquí, esto es lo último ya, trombosis venosa, miren la asimetría de los miembros inferiores.
es evidente que aquí algo no está bien. Es un edema duro, doloroso, sobre todo si hacemos la maniobra de Hoffman, que es la dorsiflexión del antepié, doblamos el antepié y hay un dolor intenso aquí en los gemelos, producto de la compresión de la vena que podría estar con trombosis, ¿no? Hay circulación colateral, o sea, hay venas accesorias bastante dilatadas y el edema es progresivo. Conforme pasan los días, aumenta el volumen del miembro inferior. Tenemos que darle anticoagulante porque si no, en algún momento el trombo que está formándose aquí en la vena femoral puede ir hacia el ventrículo derecho, entra a la arteria pulmonar y te da una embolia pulmonar y el paciente puede llegar a fallecer, ¿no? Hay una escala, la escala de Wells o el score de Wells, que te predice la probabilidad de que sea una trombosis venosa. A veces puede haber dudas. A simple vista, acá en este caso no hay dudas, pues, ¿no? Pero si tienes dudas, haces este test, una probabilidad de trombosis venosa. Si te sale no probable, excelente, dices no es una trombosis. Puede ser otra razón, otra cosa lo que está edematizando este miembro inferior, pero no la trombosis. Si te sale probable, quiere decir que sí es probable que tenga la trombosis y tienes que hacerle estudios adicionales.